Me llamo Elena Morales, y esta es la historia que durante más de 4 décadas juré no revelar jamás. Ahora, con 72 años, mientras restauro este antiguo retrato de mi primera comunión en la comodidad de mi sala, siento que ha llegado el momento de hablar, de romper el silencio que ha aprisionado mi alma como una losa sepulcral por tantos años. Antes de seguir adelante me gustaría saber desde dónde me escuchas. Por favor, deja un comentario contándome desde dónde me escribes y suscríbete a este canal para que podamos compartir más relatos como este. Historias que merecen ser contadas para que no caigan en el olvido. Nací en San Rafael de la Sierra, un pueblito del interior donde el río era mucho más que un simple cuerpo de agua, era nuestra vida, nuestro medio de subsistencia, nuestro futuro. Crecí en una humilde casa de adobe con suelo de tierra y tejado de tejas rojizas. Éramos pobres, es cierto, pero éramos ricos en el amor de mi madre, doña Carmen, una mujer fuerte que lavaba ropa ajena para alimentarnos a mis 3 hermanos y a mí. Y mi padre, ¡ay, mi padre! Don Roberto, con su imponente presencia, proclamaba su temor a Dios, aunque sus palabras contrastaban con la fuerza con la que golpeaba la mesa para imponer silencio, o con la firmeza con la que apretaba el cinturón en sus manos, recitando con fervor el proverbio: quien perdona la vara odia al hijo, como un mantra amenazante, mientras nosotros, sus hijos, temblábamos de pavor. Mi madre, sumisa y silenciosa como un pequeño pájaro asustado, agachaba la cabeza ante sus arrebatos. En nuestro pueblo, la iglesia era el corazón de la vida, y el padre Joaquín, reverenciado por todos como un santo, ejercía una autoridad incuestionable. Su palabra era ley, y su mirada penetrante parecía escudriñar cada pecado, cada secreto oculto en las almas. Tenía 19 años cuando mi vida dio un giro inesperado. Acababa de conocer a Miguel, el atractivo hijo del farmacéutico, un joven de sonrisa encantadora que animaba las fiestas del pueblo con su guitarra. Cuando sus ojos se posaban en mí, una calidez dulce y desconocida me invadía, un pecado tal vez, pero uno tan exquisito que me era imposible resistir. En la noche de San Antonio, Miguel me invitó a bailar, y yo, embelesada y sin pensarlo 2 veces, acepté. Bailamos lentamente, pegados, respirando el perfume de cada uno, sus manos me sujetaban la cintura. No fue más que eso, lo juro por Dios, un baile inocente. Pero fue suficiente para que Tonito, el sobrino del padre, nos viera y saliera corriendo a divulgar que yo me le estaba entregando al muchacho. El rumor se extendió rápidamente como fuego en un campo seco. Al llegar a casa, mi padre me esperaba, con el cinturón en la mano y los ojos enrojecidos por la furia. Deshonraste a la familia, rugía, mientras mi madre sollozaba. Ahora solo hay una forma de lavar nuestra honra. Al día siguiente el padre Joaquín nos visitó en persona. Se sentó a la mesa de la cocina, aceptando el café que mi madre, con las manos temblorosas, le ofrecía. Elena tiene vocación, declaró con calma. Es el llamado de Dios. Yo, confusa, no entendía lo que estaba sucediendo. ¿Vocación? ¿Qué vocación? Yo solo deseaba ser maestra, casarme, tener hijos. Anhelaba volver a sentir la calidez que Miguel me provocaba. Hay un convento en Santa María del Valle, prosiguió el padre. Las hermanas de la Divina Providencia recibirán a Elena en su convento. Allí, en ese lugar consagrado, ella buscará y encontrará su camino espiritual, purificando su alma y acercándose a Dios. Mi padre, sin dudarlo, accedió a la decisión. Mamá, con lágrimas silenciosas que resbalaban por sus mejillas, no emitió palabra alguna. ¿Quién era ella para oponerse a lo que se percibía como la voluntad divina? ¿Y quién era yo, una joven de un pequeño pueblo, para atreverme a contradecirla? Prepara tus pertenencias, fue la única orden que me dio mi padre. Te marcharás la semana que viene. Esa noche, ahogada en la tristeza, lloré sin consuelo. Abrazaba mi única muñeca de trapo, una florecita que mamá me había cosido cuando era niña. No quería irme, no deseaba ser monja, no quería abandonar mi hogar, mis aspiraciones. Fue la tía Esperanza, vecina nuestra y partera sabia, conocedora de los secretos de las hierbas y las estrellas, quien me ofreció consuelo.
Hija mía, me dijo, a veces nos toca seguir un río que no hemos elegido, para finalmente alcanzar el mar que nos pertenece. Guarda eso en tu corazón. La noche antes de mi partida, logré reunirme a escondidas con Miguel. Escondidos tras la iglesia, un lugar desierto a esa hora, Miguel tomó mis manos, sus ojos brillaban empañados por las lágrimas. Con voz firme me prometió: te esperaré, Elena, el tiempo que haga falta. Qué ingenuo era mi Miguel y qué ingenuos éramos los dos, creyendo que el mundo era sencillo, que el amor bastaba para superar cualquier obstáculo. El viaje fue largo y agotador, 3 días en un destartalado autobús sacudido por caminos polvorientos, y luego 2 días más en un tren ruidoso y lento. Nunca antes había salido de San Rafael de la Sierra, todo era nuevo, desconocido y me aterraba. Llevaba conmigo apenas un pequeño fardo con mi ropa, la medalla de la Virgen que me había dado mi madre y un rosario de madera, herencia de mi abuela. Al llegar a Santa María del Valle, el miedo me había encogido el alma. La ciudad era inmensamente más grande que mi pueblo, el río más ancho que el nuestro, y el convento. Ay, el convento parecía una imponente fortaleza, con sus altos muros de piedra y sus estrechas ventanas. La hermana Angélica, una mujer alta y delgada, de rostro alargado y piel tan blanca como el papel, me recibió en la entrada. La mujer, que aparentaba muchos más de sus 50 años, se presentó como la Madre Superiora, la autoridad máxima de aquel lugar. Sin esbozar una sonrisa, me dio la bienvenida a la casa de Dios y me aseguró que allí aprendería disciplina, obediencia y temor al Señor. Ese primer día, me condujeron a una pequeña habitación donde cortaron mi largo cabello negro, aquel que tanto admiraba Miguel, dejándolo caer al suelo como hojas secas en otoño. Luego me despojaron de mi ropa, me sometieron a un baño helado y me vistieron con un hábito áspero que me irritaba la piel. A partir de ese momento, dejé de ser Elena de San Rafael de la Sierra, para convertirme en la hermana Elena de la Divina Obediencia. Esa noche, tendida en un duro colchón dentro de una celda fría y oscura, sollocé silenciosamente para no ser oída. Acurruqué mi cuerpo dolorido, intentando evocar el calor de mi hogar, el aroma del pan recién horneado por mi madre y la sonrisa de Miguel. Luché por no olvidar quién era realmente. Los días en el convento se sucedían monótonamente, como las cuentas de un rosario interminable. A las 4 de la mañana, la campana rompía el silencio y nos obligaba a despertar. Nos arrodillábamos sobre el frío suelo de piedra y rezábamos durante 1 hora, con las rodillas doloridas. Luego, en absoluto silencio, comenzábamos la limpieza del convento. La hermana Angélica, con voz suave, nos recordaba constantemente: lengua parada no crea herida, previniendo cualquier susurro. El desayuno consistía en una porción de pan duro y un vaso de leche que parecía más agua. Tras el desayuno, nos sumíamos de nuevo en las oraciones, seguidas por el trabajo en la huerta, las clases de catecismo y las labores de costura, todo en silencio, con la cabeza inclinada. Por la noche las oraciones se repetían y luego, vencidas por el hambre y el frío, nos acostábamos a dormir. En el convento éramos 27 novicias, todas muchachas como yo, con miradas asustadas y manos temblorosas, algunas aún adolescentes, de 15 o 16 años. Ninguna hablaba de su pasado, estaba prohibido. El padre Anselmo, un hombre corpulento con ojos pequeños, nos visitaba una vez por semana para las confesiones y solía decirnos: el mundo de afuera está muerto para ustedes. Fue en la 3ª semana cuando conocí a Rosa, quien trabajaba en la enfermería y parecía distinta a las demás. Con una mirada penetrante y alerta, como si constantemente estuviera sumida en pensamientos que escapaban a la comprensión de los demás, ella parecía estar siempre en otro mundo. Un día, mientras yo fregaba el corredor, pasó a mi lado y, disimuladamente, dejó caer un pequeño papel. Con una caligrafía temblorosa se leía: cuidado con lo que dices en la confesión. La nota me desconcertó profundamente. Porque esa advertencia a la confesión, en mi joven entendimiento, no representaba un sacramento sagrado ni una vía genuina para la purificación del alma. Pronto, sin embargo, comprendí el significado de las palabras de Rosa. En mi siguiente confesión,
compartí con el padre Anselmo mi profunda añoranza por mi familia. Al día siguiente fui convocada al despacho de la Madre Superiora. Con asombrosa exactitud, conocía el contenido de mi confesión. La nostalgia es una artimaña del demonio, me espetó, empuñando una regla de madera. Vamos a extirpar ese mal de tu cuerpo. Extendí las manos, siguiendo la práctica habitual de las novicias. 10 golpes en cada palma. Me mordí los labios para sofocar un grito de dolor. Agradece el castigo, ordenó la Madre Superiora. Es por el bien de tu alma. Con la voz rota por el llanto y las lágrimas surcando mis mejillas, respondí, gracias, Madre. En ese momento, la verdad se hizo evidente. Aquel sitio, supuestamente la casa de Dios, era en realidad una cárcel, una prisión encubierta bajo la fachada de la santidad. Yo, una prisionera inocente, cumplía una condena absurda, mi juventud, un baile con un chico, y mis sueños eran los delitos que pagaba. Por las noches, en la soledad de mi celda, los lamentos sofocados por las almohadas me recordaban que no era la única sufriente. Todas forzadas a estar allí por sus padres, por sacerdotes o por esa supuesta vocación, que nadie sentía realmente, compartían mi dolor. Rosa, una joven de Puebla de Los Ángeles que llevaba 3 años en el convento y había sido internada por su padre al querer estudiar medicina, comenzó a buscarme a escondidas. Nos encontrábamos fugazmente durante la limpieza de la capilla. Este no es lugar de Dios, Elena, me susurraba, he visto cosas. Pero nuestra conversación fue interrumpida abruptamente cuando la hermana Dulce nos descubrió hablando, resultando en un castigo implacable, 2 horas de rodillas sobre granos de maíz, obligadas a rezar el rosario. Casi un mes después de aquel castigo, durante una noche de tormenta particularmente intensa, fui testigo de algo que jamás olvidaré. Incapaz de conciliar el sueño debido al ensordecedor estruendo de los truenos, escuché pasos en el corredor y el sonido de puertas abriéndose. Intrigada y temerosa, espié por la rendija de mi puerta y divisé al padre Anselmo entrando en la celda de una joven novicia llamada Teresa. Detrás de él, la hermana Angélica, con una vela en la mano, se mantenía vigilante en el corredor. A la mañana siguiente Teresa no asistió a las oraciones. Al preguntar por su paradero a la hermana Carmen, la monja de mayor edad, ella evitó mi mirada y, en un susurro apenas audible, me respondió, algunas pruebas son mayores que otras. Reza por ella. Rosa, una de las novicias, confirmó mis peores temores. No era la primera vez que algo así sucedía. Existía un sistema de silencio y complicidad que protegía a los perpetradores y castigaba a las víctimas. Si hablaban, nadie les creería, explicó Rosa. Somos mujeres, somos novicias, y ellos son los representantes de Dios en la tierra. Mi corazón se encogió, oprimido por la angustia. Una rabia profunda, desconocida hasta entonces, me invadió. La furia me consumía, una rabia alimentada por mi padre, quien me había obligado a venir, por el cura de mi pueblo, y por aquella iglesia que en nombre de Dios encerraba y permitía el abuso de mujeres. ¿Cómo vamos a salir de aquí?, le pregunté una noche a Rosa, las dos ocultas en la despensa. Todavía no lo sé, contestó, pero voy a averiguarlo. Confía en mí. Los meses se arrastraban, lentos como un caracol en mi existencia. Aprendí a sobrevivir en ese infierno, agachaba la cabeza, obedecía las órdenes, rezaba en voz alta y confesaba pecados falsos e inofensivos. Sin embargo, en mi interior, mantenía viva la llama de Elena, la joven de San Rafael de la Sierra que anhelaba ser maestra, que amaba el río y que bailó con Miguel. Una noche, mientras ayudaba en la cocina, escuché a la hermana Dulce conversar con Angélica. Hablaban de una inspección inminente proveniente de la capital, de obispos importantes que visitarían el convento la semana siguiente. Hay que esconder a las problemáticas, dijo la hermana Angélica. Teresa aún muestra cicatrices evidentes y Lucía, por su parte, continúa rehusándose a alimentarse. Las encerraremos en el sótano hasta que la inspección finalice. Sótano, ¿de qué sótano hablan? Jamás había escuchado mencionar un sótano en aquel convento. Cuando le conté a Rosa,
sus ojos se iluminaron con conocimiento. Ella lo sabía, ya había oído rumores. El sótano debe estar oculto bajo la capilla, el lugar donde ocultan a las jóvenes que intentan escapar o que quedan cambiadas tras las visitas del padre. Esa noche la angustia me impidió conciliar el sueño. Mi mente se atormentaba con Teresa, con Lucía, y con las otras muchachas cautivas en la oscuridad del sótano, completamente solas. También pensaba en Miguel, seguía acordándose de mí, luego en mi madre, estaría llorándome todas las noches, como yo la extrañaba a ella. Al día siguiente, Rosa, con firmeza, entrelazó su mano con la mía, y me prometió: encontraremos una solución. Dios ayuda a quien se ayuda a sí mismo. Y no me refiero al Dios que ellos predican, sino al Dios verdadero, el que ama y libera, no el que aprisiona y castiga. En la tarde previa a la llegada de los obispos, el convento se transformó en un lugar de frenética actividad. Todo el mundo se afanaba en limpiar, fregar y pulir cada rincón. La Madre Angélica, visiblemente alterada y más nerviosa que nunca, lanzaba órdenes a diestra y siniestra. Fue en medio de ese caos que Rosa y yo vislumbramos nuestra oportunidad. Nos asignaron la limpieza de la capilla, el espacio sagrado donde los obispos celebrarían la misa al día siguiente. Mientras las otras novicias se dedicaban a ordenar los bancos y el altar, nosotras, con aparente normalidad, manteníamos nuestros ojos fijos en la búsqueda de cualquier indicio del misterioso sótano. Allí, susurró Rosa, señalando con discreción una pequeña puerta oculta detrás del confesionario. He estado observando esa puerta durante semanas. Nunca he visto a nadie entrar ni salir de ella a la luz del día. Aprovechamos la ausencia temporal de la hermana Dulce, quien había salido a buscar más cera, y el momento en que las otras novicias estaban concentradas en la limpieza de los vitrales. Sigilosamente nos dirigimos hacia la pequeña puerta. La puerta, cerrada con llave, era un desafío, pero Rosa, ingeniosa como siempre, ya tenía una horquilla guardada en el bolsillo de su hábito. Mi hermano me enseñó esto, susurró mientras manipulaba la horquilla dentro de la cerradura. Él solía abrir la despensa de casa cuando queríamos robar dulces. Después de unos minutos que parecieron interminables, la cerradura cedió con un chasquido. Nuestros corazones latían tan fuerte que sentía que se iban a salir. Tras la puerta se extendía una escalera de piedra oscura y húmeda que descendía hacia lo que intuíamos que era el sótano. Volveremos más tarde, propuso Rosa. De noche, cuando todos estén dormidos. Esa noche, mientras el convento entero parecía sumido en un profundo sueño, salimos descalzas, evitando hacer ruido, desde nuestras celdas y nos reunimos en el corredor. La oscuridad era absoluta, pero Rosa, previsora, había conseguido una pequeña vela. Avanzábamos lentamente, cada paso marcado por una oración susurrada, una súplica sincera por protección, no para los religiosos, sino para el propio Dios, si es que aún escuchaba nuestras plegarias. Llegamos a la capilla sin contratiempos, la luna se filtraba a través de los vitrales, proyectando en el suelo un mosaico de colores. Yo, presa de un escalofrío que combinaba el temor y el frío, temblaba incontrolablemente. Vamos, susurró Rosa y tomándome la mano, nos dirigimos juntas hacia la pequeña puerta. Esta vez, no fue necesario recurrir a la horquilla, pues la puerta había quedado sin seguro desde la mañana. La escalera, estrecha y en espiral, descendía a oscuras. Un olor intenso, a humedad y algo más que no lograba identificar, impregnaba el ambiente. Descendimos con cautela, la llama de la vela bailando y proyectando sombras danzantes en las paredes de piedra. Abajo el sótano revelaba una magnitud inesperada, un largo corredor bordeado por pequeñas puertas de madera, similar a una prisión más que a un convento. Rosa, llamó Teresa en un hilo de voz, Lucía, ¿hay alguien ahí? Un gemido débil proveniente de una de las puertas interrumpió el silencio, y corrimos hacia él. En la puerta había una pequeña ventana protegida por barrotes que permitía vislumbrar el interior, un cubículo diminuto y sin ventanas, con un delgado colchón en el suelo, sobre el cual se acurrucaba una muchacha.
Reconocimos a Teresa, quien parecía aún más menuda y delgada que en nuestros recuerdos, con profundas ojeras. Hemos venido a ayudar, le dije a Rosa mientras ella intentaba abrir la puerta con una horquilla. No vale la pena, respondió Teresa con una voz apenas audible. Vendrán a buscarnos mañana por la mañana, antes de que lleguen los obispos. Nos llevarán al convento en Aguascalientes hasta que termine la visita. Rosa, dirigiendo su mirada hacia las otras puertas, preguntó: ¿Quién más está aquí abajo? Lucía está en la celda de al lado y también Juana, la que intentó escapar el mes pasado. Ella lleva más tiempo, no dice nada, solo llora. Era desgarrador ver a 3 jóvenes encerradas como animales, solo por no soportar más los abusos o por intentar huir. Y lo peor de todo era saber que aquello era solo la punta del iceberg. ¿Cuántas otras mujeres habían recorrido ese mismo camino antes? ¿Cuántas habían sido trasladadas a otros conventos, condenadas al silencio eterno? Debemos actuar de alguna manera. Dije mientras las lágrimas corrían por mis mejillas. No podemos abandonarlas aquí. Fue entonces cuando escuchamos pasos en la escalera. Alguien estaba bajando. Rosa, en un rápido movimiento, apagó la vela y me arrastró tras unos viejos barriles, escondiéndonos en un rincón del sótano. Era la hermana Dulce con una linterna en la mano, seguida por el padre Anselmo. No nos vieron. Escondidas en las sombras temblábamos de miedo. Los obispos llegarán a las 8, dijo el padre. Asegúrese de que se las lleven de aquí antes de esa hora y preparen su apariencia. No quiero que haya preguntas. Sí, padre, respondió la hermana Dulce. El carro vendrá por ellas a las 5 de la mañana. Ambos se dirigieron a una habitación al final del pasillo, dejando la puerta entreabierta. Desde nuestra posición, podíamos escuchar la conversación. ¿Y la nueva Elena?, preguntó el padre, ¿cómo se está comportando? Me estremecí al escuchar mi nombre. Rosa, con fuerza palpable, apretó mi mano. Aún hay rebeldía en su interior, respondió la hermana, con una dulzura que contrastaba con lo que seguía, pero está aprendiendo. Rosa es la que me preocupa verdaderamente, ella tiene el demonio corriendo por sus venas. Sus ojos, llenos de audacia, siempre cuestionan. Las palabras del padre, pronunciadas con un tono que me heló la sangre, resonaron: después de esta visita, me ocuparé de ambas. Tengo métodos que funcionan incluso con las más difíciles. Comprendí sin necesidad de ser un genio, la amenaza velada en sus palabras. En la penumbra, Rosa y yo nos miramos, un pensamiento único y compartido en nuestras mentes: debíamos escapar, y hacerlo pronto. La espera, tensa y prolongada, se hizo eterna hasta que el silencio se apoderó del ambiente. Rosa, entonces, volvió a encender la vela. Van a llevárselas a las 5 de la mañana, le susurré a Teresa a través de la pequeña ventana de la puerta, y mañana por la noche estarán de vuelta. Teresa, con voz exhausta, asintió. Siempre es lo mismo, ¿verdad? Rosa, desesperanzada, cuestionó: si escapamos, como estamos encerradas aquí, y aunque lográramos salir, ¿a dónde podríamos ir? Debido a nuestra precaria situación económica y la falta de conocidos en la ciudad, Rosa se quedó en silencio, meditando por un instante. Luego su rostro se iluminó con la expresión decidida y resuelta que yo también conocía. Tengo una idea, anunció, pero necesitaremos ayuda. Regresamos a nuestras habitaciones antes de que alguien notara nuestra ausencia. Ya acostada en mi cama, que era dura e incómoda, no conseguí conciliar el sueño, atormentada por las imágenes del lúgubre sótano, de las jóvenes cautivas, y las palabras del padre sobre nosotras. Todo ello daba vueltas en mi mente. A la mañana siguiente los obispos llegaron a las 8 en punto, 3 hombres solemnes y de aspecto imponente, ataviados con sotanas moradas. Todo el convento se había formado en filas en el patio para recibirlos, todas con la cabeza gacha y las manos entrelazadas en señal de oración. La Madre Angélica, con una sonrisa inusualmente amable, fingía ser una mujer santa, acogedora y gentil. Que bien interpretaba su papel. Nuestras novicias son ejemplos de devoción, decía mientras nos presentaba a los obispos.
Ellas dedicaban sus días a la oración y al trabajo, emulando la vida de la Virgen María. Sentí un impulso irrefrenable de revelar la verdad en ese mismo instante, frente a todos, pero sabía que nadie me creería. Mi testimonio se enfrentaría al de ellos, y yo estaría sola. A lo largo del día, los obispos inspeccionaron el convento, la capilla, el refectorio, incluso la huerta. Sin embargo, ni se les ocurrió mirar el sótano, ni mencionaron a las jóvenes que habían sido trasladadas antes del alba. Por la noche, exhausta de fingir, encontré a Rosa en la lavandería. Estábamos solas, remojando las sábanas. ¿Y el plan?, pregunté en voz baja. Estoy trabajando en ello, respondió ella. ¿Recuerdas a la hermana Concepción, la que trabaja en la cocina? No es como las demás. Ya la he visto llorar escondida varias veces. Creo que también fue obligada a venir aquí. ¿Crees que nos ayudará? Solo hay una forma de averiguarlo. Al día siguiente, después de la partida de los obispos, la rutina habitual regresó al convento. Las muchachas que vivían en el sótano regresaron, pero no se nos permitió verlas. Nos enteramos de que estaban sufriendo un castigo espiritual, confinadas en sus celdas durante una semana, con la única provisión de pan y agua. Rosa consiguió hablar con la hermana Concepción, la monja mayor. Para sorpresa de nadie, descubrimos que también ella guardaba sus propios secretos y sufrimientos. Había sido enviada al convento en su juventud, después de que su prometido muriera en la guerra. Su familia, profundamente religiosa, interpretó esta tragedia como la voluntad de Dios. Con lágrimas en los ojos, la monja anciana exclamó: «Nadie debería estar aquí contra su voluntad. Esto no es servicio a Dios». Luego accedió a ayudarnos. Como cocinera, tenía acceso a la despensa y a las llaves de la puerta trasera por donde se recibían los suministros de alimentos. Nos informó que en 3 días llegaría una carreta cargada de provisiones. Don Cesiño, el hombre que traía las verduras, era de confianza y podía transportarlas hasta Agua Clara, donde tomábamos el autobús hacia Guadalajara. Era nuestra oportunidad de escapar, pero no podíamos ir solo nosotras dos. Debemos rescatar a las muchachas que están en el sótano. Advertí: no podemos abandonarlas. La hermana Concepción asintió preocupada. Será más complicado, están encerradas, vigiladas, y más personas implican un mayor riesgo de ser descubiertos. Rosa, con determinación, respondió: todas por una y una por todas, o vamos todas, o no va nadie. El plan, arriesgado, consistía en que la noche anterior a la entrega de provisiones, la hermana Concepción agregaría un sedante suave al té de las otras monjas, lo justo para que durmieran profundamente. Luego usaría las llaves para abrir el sótano y las celdas donde estaban las muchachas. A las 4 de la madrugada nos reuniríamos todas en la puerta trasera, justo cuando don Cesiño llegara con la carreta. Durante los 2 días que siguieron, nos dedicamos a reunir en secreto todo lo que podíamos. Guardamos un poco de pan de las comidas, recolectamos algunas frutas de la huerta, y preparamos una muda de ropa para cada una, que lavamos y escondimos cuidadosamente. Aunque no era mucho, era todo lo que teníamos. Rosa, con la ayuda de una vecina de la hermana Concepción, consiguió ropa civil para nosotras. No podíamos llevar nuestros hábitos, ya que serían una identificación fácil. Lo más complicado fue decidir que dejar atrás el rosario que me había dado mi madre, el libro de oraciones de Rosa, y la pequeña imagen de la Virgen. Tenemos que viajar ligeras, solo lo esencial, recordó Rosa. A medida que se acercaba el día de la partida, el miedo se intensificaba. ¿Y si nos atrapan? ¿Y si el padre Anselmo se entera? Podemos desistir. Puedo ir sola a Aguascalientes como ordenó el obispo, dije una noche. Ni lo pienses, me interrumpió Rosa. Si una va, todas vamos. Esa misma noche escuchamos un ruido en el sótano, alguien estaba bajando las escaleras. Nos invadió el pánico, pero al abrir la puerta, descubrimos a la hermana Dolores, una monja anciana conocida por su lealtad al padre Anselmo.
Sé lo que están tramando, declaró sin rodeos. Sentí que el corazón se me detenía. Estábamos acabadas. Sin embargo, para nuestra sorpresa, Dolores sacó un fajo de billetes de su hábito. Tomen, es todo lo que he ahorrado cosiendo. Les servirá para empezar. Me quedé muda alternando la mirada entre el dinero y ella. ¿Por qué logré articular? Siempre fingí creer en él por miedo, confesó. Soy demasiado mayor para empezar de nuevo. Soy una cobarde, suspiró, pero ustedes no. Son jóvenes, valientes y merecen una oportunidad de escapar de este infierno. En ese instante comprendí que no éramos las únicas damnificadas, y quizás que otras habían sufrido antes que nosotras. Abracé a la hermana Dolores. Venga con nosotras, aún está a tiempo. Ella se secó las lágrimas. Para mí ya es tarde, pero rezaré por ustedes todos los días. La noche anterior a nuestra huida, no pude conciliar el sueño. En medio de la noche, con la tormenta a punto de desatarse, reflexioné sobre mi familia, el propósito de mi vida y mi fe en Dios, convencida de que estaba actuando correctamente. Elevé una plegaria, pidiéndole al Señor que nos guiara y protegiera si realmente estábamos cumpliendo su voluntad. A la mañana siguiente, don Cesiño, el jardinero, dejó un pequeño mensaje entre las lechugas, una advertencia: esta noche, a medianoche, lloverá. El resto del día transcurrió en un estado de tensión contenida, ejecutando nuestras tareas cotidianas con aparente normalidad, esforzándonos por no despertar sospechas. Al sonar las 12 campanadas de la medianoche desde el convento, superponiéndose al sonido de la lluvia torrencial, nos despojamos de nuestros hábitos, doblándolos cuidadosamente en el sótano. Contemplé a mis hermanas transformadas, casi irreconocibles con ropas de calle. Ya no éramos monjas escapando, sino mujeres decididas a luchar por nuestra libertad, nuestra dignidad y nuestras propias vidas. Escapamos por la despensa, y la lluvia nos caló hasta los huesos en cuestión de segundos. Rosa lanzó la cuerda hecha de sábanas por encima del muro perimetral. Subí primero, seguida por ella, después Teresa, Lucía y finalmente, con gran dificultad, Juana. Por un instante de pánico temí que no lo consiguiera, pero finalmente logró subir, y sus ojos brillaban con un triunfo que trascendía aquel muro. Era la celebración de todas las dificultades que había vencido a lo largo de su vida. Luego echamos a correr 5 monjas empapadas por la lluvia, cargando solo unas pocas pertenencias y nuestra esperanza. Don Cesiño nos esperaba, con su vieja carreta oculta en una curva. 3 se acomodaron en la cabina, mientras Rosa y yo nos escondimos en la parte trasera, protegidas por una lona. Y así, en movimiento, dejamos atrás el convento, la ciudad y nuestra vida anterior. Ignorábamos entonces la magnitud del camino que nos esperaba, que nuestra fuga desataría un escándalo, que seríamos perseguidas y nuestros nombres serían difamados. No sabíamos que pasaríamos 28 años ocultas, adoptando identidades falsas, cargando un secreto demasiado oneroso. Sin embargo, en aquella noche del 17 de septiembre de 1979, acurrucada en la parte trasera de una carreta destartalada, experimenté una conexión con la divinidad más intensa que cualquier momento vivido entre las paredes sagradas del convento. La lluvia implacable caía a cántaros, convirtiendo el terreno en un lodazal traicionero. Los truenos retumbaban, ahogando el sonido de nuestros apresurados pasos y el palpitante e irregular latido de nuestros corazones, dominados por el terror. En cuestión de horas habíamos dejado de ser monjas consagradas, transformándonos en fugitivas, abandonando nuestra identidad, nuestro propósito y, esencialmente, toda nuestra existencia. La carreta, zarandeada violentamente por el camino de tierra, nos hacía chocar una contra la otra a Rosa y a mí, bajo la lona empapada. Apenas intercambiábamos susurros, solo un ocasional sollozo rompía el silencio. Después de una espera que pareció interminable, la carreta disminuyó la velocidad, sintiendo mi corazón latir desbocado. Creí que nos habían descubierto, que alguien nos había delatado. Sin embargo, para mi alivio, escuché la voz grave de don Cesiño:
hemos llegado, hermanas. Pueden salir. Al levantar la lona, la luz tenue del galpón me reveló un espacio polvoriento. Las paredes, construidas con tablas de madera envejecida, estaban adornadas con herramientas oxidadas colgadas en clavos. Sacos grandes repletos de pienso se amontonaban en una esquina, y el olor penetrante de heno seco y animales se mezclaba en el aire. ¿Dónde estamos?, pregunté mientras ayudaba a Rosa a bajar con cuidado. Es un viejo granero que está en la propiedad de mi cuñado, respondió don Cesiño, aclarando, queda a unos 30 kilómetros de Santa María del Valle. Nadie ha venido por aquí en años. Pueden quedarse unos días. A pesar de su rusticidad, el granero parecía limpio. En un rincón, una pila de colchones cubiertos con mantas viejas prometía un descanso, y sobre una mesa improvisada, encontré algunas latas de comida, botellas de agua y una lámpara. Don Cesiño, empecé con la voz embargada por la emoción, pero él simplemente asintió, interrumpiéndome, descansen ahora. Mañana volveré con más comida y noticias. Después de que don Cesiño se marchó, nos miramos, 5 mujeres empapadas, temblando de frío y miedo en aquel granero desconocido. Juana fue la primera en romper el silencio. Vamos a dar gracias a Dios por haber escapado, por haber encontrado un amigo en Cesiño, por estar juntas. Como en tantas otras ocasiones en el convento, nos reunimos en círculo, tomadas de la mano. Sin embargo, esta vez el entorno era diferente, no había una capilla adornada ni un altar, sino solo nosotras, nuestras sinceras oraciones y la sensación de que Dios había escuchado nuestras súplicas. Una vez finalizada la oración, nos pusimos a organizar el espacio. Rosa se encargó de distribuir los colchones y mantas, asegurándose de que todas tuviéramos un lugar cómodo. Teresa, por su parte, se aseguró de que todas estuviéramos bien, revisando que no nos faltara nada. Lucía y yo preparamos la comida y encendimos la lámpara, creando un ambiente cálido y acogedor. Mientras comíamos un poco de pan y queso, el silencio, pesado y reflexivo, volvió a apoderarse de nosotras, cada una sumida en sus propios pensamientos y preocupaciones. ¿Y ahora qué?, preguntó Lucía, rompiendo el silencio con una voz apenas audible como un susurro. Vamos a la pensión del primo de don Cesiño en Guadalajara, respondió Rosa con firmeza. Allá decidiremos el siguiente paso, aunque sabemos que no podemos seguir huyendo para siempre. Un día a la vez, Lucía, dije suavemente, tratando de tranquilizarla. Lo primero es alejarnos lo suficiente para sentirnos seguras. Esa primera noche la ansiedad me impidió dormir profundamente. Cada sonido me hacía saltar del susto, convencida de que nos habían encontrado. Al amanecer, un delicioso olor a café me despertó. Juana, siempre madrugadora, había encendido un pequeño anafe y preparaba café, un poco claro, es cierto. Buenos días, Elena, dijo con una sonrisa, ofreciéndome una taza humeante. Había dormido profundamente como no lo hacía en años, sin sentir el miedo. Aquella simple afirmación resonó en mí con fuerza. Era cierto. A pesar de los riesgos, por primera vez en mucho tiempo, habíamos dormido sin la constante angustia de lo que el padre Anselmo podría hacer. Poco a poco las demás fueron despertando. Compartimos el café y el resto del pan, aguardando el regreso de don Cesiño. Regresó hacia el mediodía cargado de provisiones, más comida, ropa seca y sobre todo, noticias. El convento está alborotado, nos informó. Descubrieron la fuga muy pronto. El padre Anselmo está furioso, diciendo que huyeron por problemas de disciplina y rebeldía espiritual. ¿Ya nos están buscando?, preguntó Rosa. Sí, la policía ha sido notificada. Mientras revisaban los caminos y las estaciones de autobús, nadie pensaría en buscarnos aquí. Entonces don Cesiño nos reveló los detalles del plan. Su primo Joaquín vendría al día siguiente con un camión más grande para llevarnos a su pensión en Guadalajara, donde podríamos quedarnos unas semanas. Necesitan nombres nuevos, nos advirtió don Cesiño, y nuevas historias. No pueden decir que son monjas. Rosa tomó un papel y comenzó a escribir,
necesitábamos una historia convincente. ¿Quiénes éramos, de dónde veníamos, por qué estábamos juntas? En las horas siguientes, creamos nuestras nuevas identidades, seríamos hermanas y primas, una familia que había perdido todo en una inundación y estaba comenzando de nuevo. Dejé de ser hermana Elena y me convertí en Lucía Mendoza, una maestra de primaria de 24 años. Teresa se transformó en Cecilia, mi hermana menor. Rosa y Lucía serían nuestras primas, Carmen y Patricia. Y Juana junto con nuestra tía Amelia, quien nos había criado desde que nuestros padres fallecieron, nos instaba a practicar nuestras nuevas identidades. Era desconcertante fingir ser otras, repetir nuevos nombres y una nueva historia, un ejercicio que buscábamos que se sintiera casi real. Don Cesiño por su parte nos proporcionó ropa civil a todas. Para mí, que durante casi 2 años solo había usado el hábito, ponerme esas ropas fue una experiencia surrealista. Me observé en un pequeño espejo con el cristal roto, y casi no me reconocí. El hábito no era simplemente una prenda, sino una extensión de mi ser. «Te ves más joven», me dijo Rosa, casi bonita. Tragando con dificultad, sentí un nudo en la garganta. Nunca me había preocupado la apariencia dentro del convento, donde la vanidad era desaconsejada. Sin embargo, al contemplar a aquella mujer en el espejo, comprendí que estaba por entrar en un mundo regido por otras normas. En la segunda noche, la incertidumbre sobre el futuro me abrumó. Ya no éramos simples fugitivas, estábamos a punto de metamorfosearnos en personas completamente diferentes. Desperté antes de que el sol asomara, con el corazón latiendo con fuerza por una pesadilla que me heló la sangre. El padre Anselmo nos descubría. Me levanté de la cama, salí del granero y me senté en el umbral de la puerta, sintiendo la brisa fresca de la madrugada en mi rostro. El cielo, aún oscuro, comenzaba a clarear, y en el horizonte se dibujaba una fina línea de luz que anunciaba el nacimiento de un nuevo día. Fue entonces, con la llegada de la aurora, cuando la magnitud de nuestros actos se abatió sobre mí como una losa. Habíamos renunciado a toda una vida de fe y devoción, roto votos sagrados que habíamos hecho ante Dios. Las lágrimas, calientes y abundantes, comenzaron a rodar por mis mejillas. No eran lágrimas de arrepentimiento, sino de un profundo duelo por todo lo que habíamos dejado atrás. «Elena», escuché la voz de Teresa detrás de mí, suave y preocupada. «¿Está todo bien?» Sí, respondí forzando una sonrisa mientras mi mente se aferraba al futuro incierto que nos esperaba. Ella se sentó a mi lado, su cuerpo temblaba ligeramente. «Tengo miedo», confesó. Yo también, admití, mi voz apenas un susurro. Pero nos teníamos la una a la otra, y aún contábamos con la presencia de Dios. Él todavía nos escucha, incluso después de lo que hicimos. Dios no reside en las paredes de un convento, Teresa, dije señalando mi corazón. Ni en los hábitos que solíamos vestir. Dios está aquí y aquí, repetí tocando mi pecho y el suyo, y Él comprende todo lo que hemos vivido. Enseguida oímos el sonido de un motor que se acercaba. Nos pusimos de pie sobresaltadas, pero al ver la carreta de don Cesiño, y junto a ella un camión de mayor tamaño, nos tranquilizamos un poco. Él es mi primo Joaquín, dijo don Cesiño, señalando al hombre. Él las llevará a Guadalajara hoy mismo. Joaquín explicó que el camión era para la entrega de muebles, y que nosotras iríamos escondidas en la parte trasera. Nadie va a detener un camión de reparto. ¿Estamos listas?, pregunté sabiendo que no solo se trataba de preparar equipaje físico, sino también de armarnos emocionalmente. Cada una lo sintió a su manera, Rosa decidida, Teresa determinada, Lucía asustada pero valiente, y Juana serena en su fe. Entramos en el camión, acomodándonos entre cajas y muebles. Don Cesiño, con lágrimas en los ojos, nos abrazó antes de cerrar las puertas. Que Dios las proteja. Son las mujeres más valientes que he conocido, nos dijo. Las puertas se cerraron, sumergiéndonos en la oscuridad. El motor rugió y el camión comenzó a moverse. Allí, con mis manos entrelazadas con las de Teresa y Rosa,
una inusual combinación de miedo y sosiego me invadió. El miedo provenía de lo incierto, de lo que nos depararía el futuro, mientras que el alivio surgía de la sensación de libertad que sentíamos por fin. Permanecimos en la pensión de don Joaquín por casi 3 meses, un lugar silencioso y aislado, ideal para quien buscaba pasar inadvertido. Los pocos visitantes que llegaban eran turistas que se hospedaban por 1 o 2 días y luego partían. Doña Elena, la esposa de Joaquín, nos trataba con un respeto tácito sin hacer preguntas. Una tarde, mientras la ayudaba a doblar sábanas, tomó mi mano y con voz suave, me dijo: «Sé que huyen de algo terrible. No necesito saber de qué. Solo quiero que sepan que aquí están a salvo». Esas palabras me llenaron los ojos de lágrimas, como si alguien comprendiera nuestro dolor sin necesidad de explicaciones, pero éramos conscientes de que no podíamos permanecer allí para siempre. La pensión era modesta y no podíamos depender indefinidamente de la generosidad de los demás. Además, nuestra repentina ausencia generó una cobertura mediática, aunque no en los grandes diarios nacionales, sino en los periódicos locales de nuestro estado y en las emisoras de radio de la región. Los titulares clamaban: «Monjas desaparecidas en Santa María del Valle». Sospecha de secuestro y padre de Santa María del Valle revela que las monjas fugitivas tenían un comportamiento inadecuado. Escondida, con el corazón oprimido, leía esas noticias. El padre Anselmo, con sus declaraciones, nos estaba difamando, presentándonos como rebeldes, problemáticas e indignas. Fue en una de esas noticias que supimos que la Madre Superiora había fallecido, no a causa de la neumonía que parecía estar superando, sino por un infarto tras enterarse de nuestra huida. Nos sentimos culpables por su muerte, a pesar de saber que la verdadera responsabilidad recaía en el hombre que nos obligó a escapar. «No podemos volver», dijo Rosa, con lágrimas en los ojos. «Ahora dirán que somos las culpables de la muerte de la madre con nuestro comportamiento». Con la ayuda de Joaquín y Elena, conseguimos nuevos documentos de identidad. Es mejor no preguntar sobre ciertas cosas. De pronto nosotras ya no éramos Elena, Rosa, Teresa, Lucía y Juana, las hermanas de antes. Éramos Lucía, Carmen, Cecilia, Patricia y Amelia, como cualquier familia con una historia igual a la de muchos. Joaquín, con quien nos habíamos mudado, tenía un amigo en Puebla que requería empleadas para su pequeña fábrica de ropa. El trabajo consistía en coser uniformes, una tarea sencilla, pero el salario permitía una vida digna. Lo más importante era que el amigo no haría preguntas sobre nuestro pasado. Por eso, después de 3 meses viviendo en la pensión, nos trasladamos a Puebla. Rentamos una casa humilde en las afueras, aisladas del centro de la ciudad, lejos de cualquier curiosidad. Adaptarnos fue complicado, ninguna de nosotras había experimentado la vida cotidiana moderna. Actividades simples como usar un teléfono público, tomar el autobús o ir al supermercado se volvieron tareas difíciles. Recuerdo la primera vez que fuimos al banco para abrir una cuenta, los nervios me consumieron tanto que casi me desmayo en la fila. Rosa, siempre valiente, era quien se aventuraba primero a lo desconocido. Teresa demostraba una habilidad innata para amoldarse a las circunstancias, adaptándose sin dificultad a los cambios. Lucía, aún en su juventud, aprendía con rapidez las nuevas tareas, mientras que Juana, a pesar de su edad, enfrentaba los desafíos con valentía y determinación. El trabajo en la fábrica, aunque físicamente agotador, también proporcionaba una sensación de satisfacción. La repetición de los movimientos de costura parecía calmar la mente y por primera vez, sentíamos que éramos autosuficientes, contribuyendo activamente a nuestro propio sustento. Lentamente establecimos una nueva rutina, y a pesar de haber dejado la iglesia físicamente, nuestra fe y devoción permanecían inquebrantables. Todas las noches nos reuníamos a rezar, pero no las oraciones formales aprendidas, sino conversaciones íntimas y sinceras con Dios. El tiempo transcurrió, los meses se convirtieron en años. Puebla, al principio extraña, se volvió familiar, y la fábrica prosperó, permitiéndonos aumentar nuestros ingresos. Logramos mudarnos a una casa más amplia y cómoda.
Hicimos algunos amigos, aunque siempre manteníamos una cierta distancia, ocultando cuidadosamente aspectos cruciales de nuestro pasado. Finalmente, después de 3 años de trabajo, don Antonio, el dueño de la fábrica, ascendió a Rosa al puesto de supervisora de producción. El aumento salarial fue un gran alivio, especialmente porque la salud de Juana se estaba deteriorando rápidamente. Fue en 1983, en esa misma época, cuando sufrimos nuestra primera gran pérdida. Juana sufrió un derrame cerebral mientras trabajaba en la cocina. Cuando la encontramos, lamentablemente ya era demasiado tarde. Su funeral fue uno de los momentos más dolorosos de mi vida. No pudimos darle sepultura como la hermana Juana, con los honores que se merecía. Tuvimos que enterrarla bajo el nombre de Amelia Mendoza, como una anciana cualquiera. Después de su muerte, decidimos mudarnos de nuevo. Don Antonio, que estaba abriendo una sucursal en la Ciudad de México, le ofreció a Rosa el puesto de gerente. Aceptamos de inmediato. La Ciudad de México era una ciudad grande, bulliciosa, donde era más fácil pasar desapercibidos, pero también más propensa a la información, a la posibilidad de ser reconocidos. Nuestra vida allí transcurrió tranquila durante casi 10 años. Incluso llegué a creer que tal vez podríamos dejar el pasado atrás, pero entonces, en 1994, vi el rostro del padre Anselmo en el periódico. El titular rezaba: Padre de Santa María del Valle celebra 3 décadas de servicio a la comunidad. Allí estaba él con el rostro marcado por el paso del tiempo, pero con una sonrisa impostada que nunca cambiaba. El artículo lo ensalzaba como un baluarte de la comunidad, destacando su entrega inagotable. Corrí al baño y vomité, abrumada. No solo había eludido cualquier castigo, sino que había prosperado, era homenajeado mientras nosotras vivíamos ocultas. El descubrimiento nos golpeó con fuerza. Por primera vez nos preguntamos si habíamos tomado la decisión correcta al huir, si nuestro silencio había contribuido a que continuara abusando de otras mujeres. A partir de ese instante, Rosa se volvió más reflexiva. Cuando le pregunté qué le ocurría, apenas respondió: estoy pensando en el futuro, Elena, en qué haremos cuando seamos demasiado mayores para trabajar. En 1997, Rosa enfermó gravemente. Al principio pensamos que era un simple resfriado, pero su estado se deterioró rápidamente. Después de que el médico le diagnosticó neumonía y la internaron, Elena me reveló en la 3ª semana la dura verdad: no era solo neumonía, sino cáncer en etapa avanzada. La noticia me destrozó. Rosa era el pilar de nuestra familia, nuestra fuente de fortaleza. Elena, en ese momento, me transmitió un último encargo, repitiendo la promesa que había hecho a Juana en su lecho de muerte: un día, la verdad sobre lo ocurrido en Santa María del Valle debía salir a la luz. No podíamos permitir que el hombre responsable siguiera viviendo impune. La idea me abrumó. ¿Cómo lograrlo? ¿Quién nos creería después de tanto tiempo? Elena, con un susurro lleno de cautela, me dijo que aún no era el momento, pero que llegaría el día, un día en que fuera seguro. Me imploró que se lo prometiera, y sin saber cómo acepté. Rosa falleció 2 semanas después. Enterramos a Rosa en un modesto cementerio en las afueras de Ciudad de México, en un funeral discreto y sencillo, muy diferente a los honores que ella merecía. Los años siguientes fueron de adaptación al dolor, de duelo y de reconstrucción de nuestras vidas. Mientras tanto, Teresa se casó con su novio de la fábrica. Después de mudarse a su propia casa, no muy lejos de la nuestra, Lucía y yo seguimos viviendo juntas, 2 hermanas solteras que nos dedicábamos al trabajo. A menudo visitábamos iglesias en ciudades lejanas, buscando esa paz familiar que anhelábamos. Durante una de esas visitas, Lucía me confesó: a veces me pregunto si Dios nos perdonó por romper nuestros votos. ¿Crees que necesitamos perdón por escapar de un abusador? No respondí por esa razón, sino por haber abandonado nuestra vocación, por no haber intentado nunca ingresar a otro convento, lejos de aquel monstruo. Comprendí que Lucía aún extrañaba la vida religiosa, la estructura, el propósito y la comunidad. 2 meses después,
le diagnosticaron un problema cardíaco. En 2003 nos dejó partiendo en silencio durante el sueño, y entonces solo quedamos Teresa y yo, Lucía y Cecilia. Cecilia tenía 2 hijos, una casa propia y una vida como Cecilia Rodríguez, no como la ex monja Teresa. Durante algunos años continué viviendo sola y trabajando en la fábrica. Sin embargo, en el año 2005, tras la venta de la sucursal, sentí que era el momento de un cambio radical. Me mudé a un pequeño y tranquilo pueblo en el estado de Hidalgo, donde adquirí una humilde vivienda y establecí un taller de costura. Cecilia y su familia me visitaban ocasionalmente a lo largo del año. Con el paso del tiempo, la promesa que le hice a Rosa se volvió una carga cada vez más pesada en mi conciencia. La verdad sobre Santa María del Valle no podía ser sepultada conmigo. Pero ¿cómo cumplir esa promesa sin poner en peligro la vida de Cecilia? ¿Cómo revelar la verdad después de tantos años, sin más evidencia que mi palabra? La respuesta comenzó a gestarse lentamente a medida que investigaba, seguía pistas, y reunía el valor necesario. Finalmente en 2007 sentí que estaba preparada para dar el paso decisivo, el que lo cambiaría todo de nuevo, el que nos sacaría del silencio, el que daría voz a nuestra historia, silenciada durante tanto tiempo. El miedo, hija mía, se presenta de múltiples formas. Hay días en que se manifiesta como una opresión en el pecho que te impide respirar. En otros días sentía un frío constante en el estómago, una ansiedad persistente que no me abandonaba. En otras ocasiones era solo una sombra fugaz en el rabillo del ojo, una sensación apenas perceptible, pero que sin embargo nunca se disipaba por completo. Durante esos 28 años de clandestinidad, me familiaricé con todas las manifestaciones del miedo. Incluso en los momentos de aparente calma, la amenaza subyacente permanecía, recordándome que todo podía derrumbarse en cualquier instante. Cada vez que veía a un sacerdote en la calle, mi corazón se aceleraba desbocado. La sola idea de encontrarme con el padre Anselmo me aterrorizaba. Cada mención de Santa María del Valle me paralizaba, anticipando la inminente revelación de nuestro secreto. Nunca podíamos ser completamente sinceras, siempre alertas, recordando qué versión de nuestra historia debíamos contar y a quién. Era como vivir permanentemente en un escenario, actuando sin descanso. Peor que el miedo a ser descubierta, era el pavor de lo que el padre Anselmo nos haría si nos encontrara. Él no era hombre de perdonar, era vengativo, cruel y contaba con el poder de la Iglesia para respaldarlo. Teresa y Cecilia, aunque sufrieron, ahora era Cecilia quien padecía más, era la más joven de todas, la que había sufrido los abusos más crueles y la que guardaba las cicatrices emocionales más dolorosas y profundas. Durante años las pesadillas la atormentaban casi todas las noches, despertando con gritos desgarradores, empapada en sudor frío y temblando incontrolablemente. Él me encontró, sollozaba entre lágrimas, está aquí, vino a buscarme. En esas noches, yo la abrazaba con fuerza hasta que lograba calmarse, cantándole en voz baja las mismas canciones que solíamos entonar en el convento, era lo único que parecía tranquilizarla. Las pesadillas afortunadamente fueron disminuyendo, sobre todo después de que se casó y formó una familia. Sin embargo, aunque tuvo hijos, los terrores nocturnos nunca desaparecieron por completo, el trauma estaba arraigado en lo más profundo de su ser. Rosa, en cambio, lidiaba mejor con el miedo, siempre pragmática y enfocada en el presente. ¿De qué sirve preocuparnos por lo que pueda pasar?, decía, vivamos un día a la vez. Pero incluso ella, con su fortaleza, tenía sus momentos de debilidad. Una noche la encontré llorando desconsoladamente en la terraza. Estoy tan cansada, Elena, me confesó con la voz quebrada, tan cansada de fingir, de mentir, de no poder ser nunca quien realmente soy. En ese instante comprendí perfectamente su sufrimiento. En ciertas épocas me costaba trabajo reconocerme quién era esa mujer que veía en el espejo, esa Lucía Mendoza, donde había quedado la hermana Elena, pero el miedo no era el único sentimiento que nos invadía, también sentíamos culpa. Culpa por haber escapado en lugar de enfrentarnos a la situación, culpa por haber abandonado a otras mujeres que eran vulnerables,
culpa por haber faltado a nuestros votos religiosos. Además sentía una rabia profunda, una rabia que me consumía por dentro, rabia hacia el padre Anselmo por haber arruinado nuestras vidas, rabia hacia la Iglesia, que debió habernos protegido y no lo hizo, y rabia hacia un mundo que permitía que hombres como él prosperaran mientras sus víctimas vivían en las sombras. A lo largo de los años intenté mantener un perfil bajo en Santa María del Valle, observando lo que sucedía sin levantar sospechas, pero lo que descubrí me causaba cada vez más indignación. El padre Anselmo no solo continuó siendo párroco, sino que fue ascendido, recibió honores y expandió su influencia. En 1985 fue nombrado monseñor. En 1992 inauguró una nueva ala de la Iglesia Matriz, y en el año 2000 fue nombrado ciudadano honorario. Además, para empeorar las cosas, en el año 2004, el padre Anselmo fue designado para dirigir un reducido seminario donde jóvenes seminaristas se preparaban para el sacerdocio. Mientras tanto, en las escasas ocasiones en que se mencionaba nuestro caso, nosotras, las monjas desaparecidas, éramos presentadas bajo una luz negativa, rebeldes, ingratas y con problemas mentales. Algunos especulaban que habíamos escapado con hombres, otros insinuaban que habíamos sustraído fondos del convento. Sin embargo, nadie, absolutamente nadie, mencionaba la verdadera razón de nuestra huida: escapar de un depredador. Después del fallecimiento de la Madre Superiora, el convento fue puesto bajo la administración de una nueva superiora, y gradualmente, la comunidad de monjas fue disminuyendo en número. Finalmente, en el año 2002, el convento fue oficialmente clausurado y el edificio donado al municipio, siendo transformado en un centro cultural. Enterarme de todo esto me rompió el corazón. Aquel lugar había sido mi hogar, mi refugio, antes de la llegada del padre Anselmo. Fue entonces cuando comencé a tener sueños recurrentes con la Madre Superiora, en los cuales ella se encontraba en el jardín, específicamente junto a la estatua de la Virgen María.